Bienvenidos, yo soy Gonzalo Vaquero Sanz, médico y divulgador sanitario, y esto es Código Médico, un podcast de médicos y paramédicos creado por Mutual Médica, una mutualidad non-profit que lleva en su esencia la sostenibilidad al reinvertir los beneficios en el bienestar integral del médico. Código Médico, capítulo 3. Ahora, más innovación y tecnología que nunca, con la doctora Luz María González Gualda. La tecnología está redefiniendo la sanidad. Herramientas como la inteligencia artificial, los wearables u otras formas de telemedicina tienen el potencial de ser un catalizador para la medicina tal y como la conocemos. No hay muchos médicos que estén metidos en este campo de la tecnología y de la innovación, pero tenemos con nosotros a uno de ellos, Luz María. Luz María González es médica psiquiatra, tanto de la pública como de la privada. Es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido reconocida con 8 premios nacionales por su trayectoria en investigación y, entre muchas otras cosas, es experta en el campo de la realidad virtual y en la inteligencia artificial para reconocer emociones. ¿Qué tal, Luz María? Bienvenida. Buenas, pues nada, gracias por la invitación y eso es, pues en ese tema estamos inmersos, ¿no? En el tema del reconocimiento facial de emociones para poder establecer alguna herramienta con expectativas en aplicación, ¿no? En terapia, concretamente en la salud mental. ¿En alguna patología en concreto? Pues específicamente se ha aplicado ya, empezó, ¿no?, su uso en los años 90, como bien sabes, aplicarse en trastorno de ansiedad, en depresión, pero sí es cierto que en los últimos años ha ido la investigación más allá y el ámbito de estudio está enfocándose más en el tema de trastorno bipolar y esquizofrenia. Y concretamente el estudio que estamos haciendo, ¿no?, que es el objeto de mi tesis, es ponerlo de cara al reconocimiento facial de emociones para la cognición social en esquizofrenia. Vale, o sea, realidad virtual para esquizofrenia y todo esto potenciado con IA para reconocer emociones. Pero ¿esto cómo funciona? ¿Tenéis unas gafas? ¿Cómo se aplica esto en la persona? ¿Qué resultados habéis estado obteniendo? Pues a ver, te comento, porque claro, esto es un poco raro, ¿no? Pues se ha diseñado una herramienta, ¿vale? Una herramienta con el equipo de Ingeniería Informática de la Facultad de la Politécnica de Castilla-La Mancha, concretamente de Albacete, y es una herramienta, un software, que se han creado unos avatares, ¿vale? Avatares hiperdinámicos. Y mediante esta creación de avatares, el sistema de software, mediante realidad virtual inmersiva, ¿vale? Que ahora dirás, ¿y qué es la realidad virtual inmersiva, no? Sí, por favor. Pues a ver, la realidad virtual inmersiva consiste en la aplicación, ¿no?, de un medio totalmente virtual, ¿vale?, en el cual la persona se ve inmersa, ¿vale? O sea, que es, todo lo que ves es artificial, ¿vale? O sea, no ves nada de lo que tú tienes en tu medio real. Eso lo diferencia de la realidad aumentada, a lo mejor, ¿no? Exacto, sí. La realidad aumentada, sin embargo, se diferencia concretamente en que tú tienes la parte real, ¿no? O sea, aumentada es lo que tú ves, lo que estamos viendo nosotros ahora, igual que tú me estás viendo. Exacto. A mí, ¿no? Vale. Más aparte, de hecho su nombre viene aumentado porque añades información adicional que es virtual. Entonces, por eso es aumentada. ¿Y en qué se diferencia exactamente? Pues porque la realidad aumentada utilizamos unas gafas que son, por lo general, transparentes. Son transparentes. Sin embargo, en la realidad virtual inmersiva no se suelen utilizar gafas transparentes, son gafas totalmente opacas que incluso llevan añadidos sistemas de audio, ¿no? Para que sea, pues, totalmente, como su nombre indica, más inmerso, ¿no? Tanto ya no es en medios visuales, sino también en un medio acústico, ¿no? Para que sea totalmente inmersivo. Vale, genial. ¿Y cómo aplicáis esto en personas con esquizofrenia? Estabas comentando el tema este de los avatares. Imagino que la persona se pone una especie de gafas, ve estos avatares y ¿cómo es el procedimiento? Pues el procedimiento es la primera parte que tenemos de la herramienta que hemos visto que es válida porque la herramienta ha habido que crearla, ¿vale? No es una herramienta que ya estaba creada, ¿no? Es una herramienta que hemos creado, ¿vale?
como ya te he comentado con anterioridad, y es unas gafas de realidad virtual, un eye tracker, ¿vale? Que la persona se lo coloca y entonces, conectado un software a un dispositivo electrónico mediante conexión inalámbrica, el paciente tiene que reconocer las 7 emociones básicas, ¿no? Entonces, dentro de las emociones, mediante Eye Tracker, el sistema lo que hace es un reconocimiento de retina para ver hacia dónde mira el ojo exactamente en la cara del avatar. Y entonces se ve que no hay diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres. Estoy hablando en población sana, ¿vale? Porque primero hemos tenido que constatar que esto es válido en sanos para poder aplicar a posteriori en personas enfermas, ¿no?, concretamente de esquizofrenia, para que los resultados sean viables y sean realmente reales, ¿no? Porque si la herramienta no funciona en sanos, pues evidentemente no va a funcionar en personas con patología. Entonces, como bien te cuento, la persona se focaliza en la cara, tiene que reconocer la emoción, mediante un joystick señala, entonces nosotros cronometramos el tiempo de respuesta y el tiempo y hacia dónde mira al avatar la persona. ¿Vale? Entonces todo eso está todo muy bien detallado y ahí no hemos visto diferencias en sanos, ¿vale?, entre hombres y mujeres en el reconocimiento facial, pero sí que hemos visto diferencias entre mujeres, cómo reconocen las emociones con respecto a los hombres, ¿vale? Sí que hemos visto diferencias que Bueno, cuéntanos un poco las conclusiones entonces de esto. Pues las conclusiones son que las mujeres miran más a los ojos, ¿vale?, al lo que es el triángulo facial, ojos y nariz, y suelen confundir las emociones de miedo, enfado, tristeza y alegría, las mujeres más que los hombres. Esos son de manera general los resultados que hemos visto. En cuanto al resto de emociones, los resultados no son significativos. ¿Y esto lo habéis empezado a aplicar en personas, por ejemplo, con esquizofrenia, o solo habéis aplicado en personas sanas? Estamos en esa fase. Estamos en esa fase porque el objetivo de la herramienta es que tenga una función terapéutica, es decir, que podamos ayudar a pacientes con esquizofrenia a que tengan una mejor cognición social. Y ahora dirás, ¿y qué es esto de la cognición social, no? Pues a ver, esto de la cognición social es la habilidad, ¿no?, que tienes de la interacción humana, porque es una de los inconvenientes que tienen los pacientes que están diagnosticados de esquizofrenia, ¿no? Es la merma que tienen, que tienden al aislamiento social, a tener menos interacciones sociales, y como bien sabes, el tema de la esquizofrenia lo que prima es que hay una distorsión de la percepción. Entonces, dentro de esa distorsión de la percepción, evidentemente, el paciente, al distorsionar lo que ve, incluida, ¿no?, la percepción de emociones, efectivamente, pues es lo que hace que tenga conductas de aislamiento y que progresivamente, con el avance de la enfermedad, el paciente se va deteriorando de manera progresiva porque deja de interaccionar. Y como bien sabes, pues las personas somos un ser social por naturaleza, y en el momento que perdemos ese feedback, ¿no?, con el otro, pues es lo que hace esa merma y esa disfuncionalidad, que es lo que lleva consigo la enfermedad. Y con esta herramienta lo que haríamos es que pues facilitaríamos que el paciente sea capaz de reconocer estas emociones, ¿no?, que él confunde por su enfermedad, y que le sea más fácil la interacción social y, por tanto, pues una mejora en la cognición social. Y también mejor calidad de vida, mejor funcionalidad. Me parece súper interesante también, porque además siento que es algo difícil de lograr con fármacos o con las medidas que tenemos actualmente, y además no tiene efectos adversos, ¿no? No, la realidad virtual inmersiva no tiene secundarismos. Y también, claro, yo estaba pensando, vosotros lo vais a enfocar o lo queréis enfocar en esquizofrenia, pero veo que tiene potencial para muchas otras cuestiones, pues, por ejemplo, espectro autista, se me ocurre que podría servir, o qué otras utilidades podría tener la realidad virtual en el campo de la salud mental. Pues a ver, de manera práctica, que yo lo haya utilizado en mi rotación cuando estuve en Cannes, que fue hace un par de años. En psiquiatría infanto-juvenil, en el hospital de Simone Weil, se realiza este tipo de terapia de realidad virtual inmersiva, concretamente en psiquiatría perinatal.
mujeres, ¿vale? Te cuento el caso, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene crisis de ansiedad de manera frecuente y, como bien sabes, en el embarazo no se puede introducir o no se debe introducir ningún tratamiento farmacológico por los secundarismos y las secuelas y daños que puede ocasionar, ¿no?, en la malformación del feto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues allí hay un equipo multidisciplinar formado por enfermería, psicólogo y psiquiatra, y entonces los pacientes tenían una serie de sesiones, ¿vale?, que la señora iba y tenía un puff y se le ponían sus gafas de realidad virtual con un programa que estaba metido en una tablet que constaba de una música relajante con unas imágenes y, como bien he dicho, tenía medios tanto visuales como acústicos, y la señora se sentaba embarazada y automáticamente, con ayuda tanto de la psicóloga como con la enfermera, la señora tenía una técnica de relajación completa, sin ningún tipo de tratamiento farmacológico, y totalmente efectiva, porque pasaban una serie de cuestionarios, tanto que medían los niveles de ansiedad al principio y al final, y se objetivaba que realmente había una mejora cuantificada en los síntomas de ansiedad. O sea, que sí que se aplica. O sea, yo lo he visto aplicado allí en Francia. Y luego, pues, un referente a nivel internacional, que es nuestro referente, Tom Craig, que él está utilizando la terapia Avatar, ¿no? Y bueno, pues, ¿en qué consiste esta terapia? Pues consiste que esta terapia está siendo utilizada concretamente en esquizofrenia, ¿vale? Y se ha visto que a las 12 semanas de terapia, ¿vale?, los pacientes tenían una mejora. O sea, se objetiva una mejora. Sí es cierto que parece ser que los resultados a partir de la 28 semana no terminan de ser todos los satisfactorios que se deseaba, y parece ser que están continuando investigando, ¿no? Esto. Bueno, claro, hay que seguir investigando para ver hasta cuánto puede beneficiarse, hay que combinarlo con otros tratamientos, a lo mejor más convencionales, ¿no? Sí, bueno, esto es una terapia complementaria, no estaríamos hablando que es una terapia que debería el paciente abandonar el tratamiento farmacológico, ¿vale? Siempre tenemos en cuenta que es una terapia combinada, en el caso de la esquizofrenia, ¿vale?, complementaria. En el caso de ansiedad o otras aplicaciones ya estaremos hablando de otro tipo de terapia que sí que se podría hacer sin fármacos, ¿vale? Pero en este caso concreto de esquizofrenia siempre es complementaria. Bueno, me encanta todo esto que estás contando, porque además, bueno, ya sabes que yo me siento muy conectado contigo, porque también soy médico y trabajo en el ámbito de la tecnología, y quería preguntarte también, para que la gente lo sepa, cómo has terminado aquí, porque no es algo normal que una psiquiatra termine investigando de realidad virtual. ¿Qué es lo que te empujó a empezar todo este camino? Pues sí, a ver, pues todo empezó cuando empecé la residencia, ¿no?, de psiquiatría allí en Albacete, que el equipo de psiquiatría, pues una compañera había dado inicio, ¿no?, a este estudio de reconocimiento facial de emociones, junto con la Politécnica, ¿no?, de informática, y no sé, me llamó mucho la atención. Digo, pues esto tiene muchísima proyección, ¿no? O sea, el reconocimiento de emociones, me llamó mucho la atención, y dije, esto es un tema que tiene mucha chicha, ¿no? Mucho futuro también. Mucho futuro y mucho por investigar y ver qué es lo que pasa, porque realmente había muy pocos estudios, y a día de hoy hay muy pocos estudios al respecto. Entonces yo creo que es un área, pues, con mucha trayectoria de futuro, y que debemos, yo creo que no dejarla pasar, porque si colaboramos todos, creo que podemos ayudar al paciente. Y ahora, años más tarde, y también mirando hacia atrás, ¿crees que esta tecnología debería implantarse como método habitual? Pues, a ver, es una pregunta complicada. Como método habitual, teniendo en cuenta las características que tienen los sistemas, ¿no? Los sistemas, no es lo mismo estar trabajando en el sistema público que en el sistema privado, como bien sabes. Pero creo que sí que se puede utilizar, porque es una terapia que no tiene, pues, efectos secundarios, y siempre va a ser complementaria, o sea, siempre va a ayudar al paciente, por lo que no le va a aportar nada negativo, ¿no? Porque de secundarismo lo único que se han visto, ¿no?, realizábamos un test, ¿no?, para ver si el paciente tenía mareos o sensación de aturdimiento, dolor de cabeza después de utilizar el eye tracker, ¿no?, que es lo único que te puede...
que podría pasar, pero no hay otro tipo de secundarismo más allá, ¿no? De lo que te haga estar envuelto en ese ambiente inmersivo, ¿no? De realidad virtual. Entonces yo creo que sí que se puede utilizar y llevando pues un protocolo y una línea de investigación rigurosa sería eficiente y ¿por qué no? Claro. ¿Y cómo ves que tus compañeros médicos u otros profesionales aceptan todo este tipo de tecnologías? ¿Crees que hay mucha resistencia al cambio, que en general genera muchas fricciones, o les ves que están abiertos a todo esto? Pues esto es un tema que tenemos opiniones variadas, ¿no? Hay gente que tenemos ¿no? compañeros que lo ven como algo a implementar, ¿no? Y ver pues como un beneficio, porque al final todo es por y para el paciente, ¿no? Y luego pues hay personas, ¿no? que tienen su visión más conservadora, en plan, ¿esto realmente es efectivo? ¿No? Porque todavía no hay muchos estudios que avalen una eficacia constatada. Entonces, pues tenemos ahí, pues yo diría que el 50-50, ¿no? de opiniones tanto como en pro como en contra. Y en la otra cara del sistema, en los pacientes, ¿cómo es la aceptación de las personas de este tipo de tecnologías? ¿Qué dicen los estudios que has visto tú de cómo aceptan todo esto? Pues los pacientes, mi experiencia personal es que lo han aceptado de manera muy positiva, porque en el momento que se les hace partícipe de que si quieren colaborar en el estudio, los pacientes no ponen ninguna resistencia. Y siempre que se les dice, ¿no? que es algo nuevo, ¿no? que es novedoso, es como que se muestran motivados, como sí quiero participar. Como esperanza, ¿no? Efectivamente, como algo esperanzador de cara de que si no me sirve para mí, ¿no? que por lo menos sirva para un futuro para otras personas, porque al fin y al cabo la investigación es así. Y teniendo en cuenta esto que dices de los pacientes que están bastante abiertos a recibir esto, y bueno, los médicos, pensaba sinceramente que me ibas a dar una visión algo más pesimista. Bueno, mira, un 50-50 te lo compro. Creo que es mejor de lo que pensaba antes. ¿Qué limitaciones ves entonces para que se adopte todo esto? ¿Es más a nivel legislativo? ¿Es más a nivel de investigación? ¿De que no hay muchos incentivos para investigar? ¿Aún queda mucho por certificar? ¿Qué limitaciones ves? Pues dentro de las limitaciones más importantes yo creo que, en el ámbito público siempre es la temporalidad, ¿no? O sea, el tiempo por paciente, que no tienes tiempo suficiente como para poder estar con el paciente, ¿no? Y realizar este tipo de terapias que pues llevan un tiempo, una duración que por las listas de espera que tenemos y por los tiempos por paciente, ¿no? Pues no te permiten realizarlo. Y luego la persona que lo realice también tiene que estar formada, ¿no? Tiene que saber en qué consiste esto del eye tracker, de cómo conectar el software, cómo poner, ¿no? Porque a lo mejor los más jóvenes que estamos más puestos en tecnología, esto lo vemos como más sencillo, pero las personas pues que no están tan metidas en el mundo tecnológico como que lo ven, madre mía, pero este aparato, ¿esto qué es esto? ¿No? Y cómo se pone, cómo se calibra, porque claro, hay que poner el eye tracker, hay que calibrarlo porque tiene que ajustarse a la retina. Entonces, y luego pues los medios, ¿no? Los medios, porque hay que comprar un ordenador que tenga unas características, ¿no? Para que soporte ese software, porque el software tiene su peso, ¿no? Y cualquier ordenador no sirve. Y el eye tracker y todo esto. Entrenar modelos como modelos de IA, ¿no? Que imagino que también lleva por detrás muchísimo trabajo. Claro, es que esto detrás de toda esta herramienta hay muchísimo trabajo, ¿no? El equipo de informática, crear un software con estos avatares, que primero se crearon avatares que eran menos dinámicos, luego más dinámicos, ¿no? Que sean más hiperrealistas, pues con el objetivo de que la percepción de la emoción sea lo más real posible, ¿no? Para poder sacar el máximo rendimiento, porque claro, si tenemos unos avatares que no son reales, pues evidentemente no sirven para nada. Bueno, has comentado antes que creías que los más jóvenes sí que podían conocer más todo esto, pero mi experiencia es que los estudiantes de medicina no conocen ni qué es la salud digital, ni qué es la IA, ni qué es la realidad virtual, y entonces por extensión asumo que los residentes y médicos jóvenes tampoco. Entonces no sé qué opinión tienes respecto a esto de tener que incluirlo en las universidades. Bueno, tú eres profesora de universidad también en la de Castilla-La Mancha. ¿Debería incluirse esto en el currículum?
Pues a ver, teniendo en cuenta cómo está a día de hoy el tema de la tecnología, ¿no? Y de la inteligencia artificial, concretamente en relación a la medicina, yo creo que debería de ser una asignatura que se podría implementar porque ya sabemos, ¿no?, que está implementado el tema de la telemedicina, ¿no? Cuando cogemos las citas las hacemos, muchas citas que se hacen a nivel por el ordenador, ¿no? Cogemos la cita por el ordenador, a nivel de todo el tema de telemedicina, los asistentes virtuales, ¿no? Cuando te metes te metes en una plataforma, ¿no?, de cada uno de la comunidad autónoma, siempre te sale el asistente virtual. ¿En qué podemos ayudarle? Un chatbot. Correcto, entonces todo esto hay que tener un mínimo. Yo no digo que seamos expertos, ¿no?, en la materia, pero por lo menos saber cómo funcionan de cara a que esto va en aumento, ¿no? O sea, no nos estamos dando cuenta, pero no para de hacernos avanzar porque cada vez hay más métodos diagnósticos, más métodos terapéuticos, ya no de psiquiatría, sino de otras especialidades, ¿vale?, que están con inteligencia artificial, incluidos robots quirúrgicos, ¿no?, por ejemplo, en el tema de urología. Bueno, siempre se dice que, siempre no, se suele decir que la inteligencia artificial es el futuro, pero yo pienso cada vez más que no es el futuro, sino que es el presente. También quería preguntarte, tú cuando empezaste a investigar sobre esto con tu tesis, no tenías estos conocimientos básicos que tú dices. ¿Y qué fue aquello que más te costó para empezar a conocer sobre realidad virtual, inteligencia artificial? ¿Qué fue aquello que más te limitó? ¿No tener personas de referencia? ¿No haber tenido una base mínima de conocimientos? ¿No tener tiempo, como dices, por el tema de las consultas y de la saturación del sistema? ¿Qué fue las principales barreras? Pues a ver, yo creo que una de las barreras más importantes que tenemos, ya no solo que la veo yo en mí, ¿no?, puesta en primera persona, sino que en España el tema de la innovación y el desarrollo a nivel, ¿no?, de investigación está poco desarrollado. ¿Poco incentivado a lo mejor? Incentivado ni desarrollado, porque cuántas universidades están metidas en investigación con muchos proyectos. Pues si hablamos de grandes universidades, sí, pero el resto, pues no. Y evidentemente, pues la limitación está ahí, ¿no? O sea, si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, pues somos el último peldaño, porque ellos todo lo miden, todo lo cuantifican, y para ellos la base de su conocimiento y de su avance es la investigación. Entonces yo creo que deberíamos en España no sé, ya a nivel nacional, ¿no?, una parte dedicada a este tema, porque la medicina es fundamental, ¿no?, invertir en investigación para que podamos avanzar, si queremos avanzar al mismo ritmo que avanza el resto del mundo. Y adaptarnos también a los desafíos de ahora, como dices tú, la saturación, el número de pacientes, la mayor demanda, ya no solo coger al resto de países, sino también solucionar nuestros propios problemas. Y en relación a esto, Luz, y ya para ir terminando, ¿hacia dónde ves tú que va la psiquiatría? ¿Cómo te imaginas la psiquiatría si pones la mente de aquí a 15 o 20 años? Pues a ver, yo tengo una visión muy optimista, pero porque mi manera de ser siempre, ¿no?, siempre ha sido así, que soy muy optimista en general. Y yo creo que va a haber muchos avances ya no en el tema de inteligencia artificial y en tecnología, sino ya también avances en el sistema, ¿no?, de identificación de biomarcadores. Y como bien sabes, la psiquiatría es la gran desconocida, ¿no?, dentro de todas las especialidades médicas, ¿no?, por ser la menos médica, que es lo que suelen llamar el resto de compañeros, ¿no?, que no son psiquiatras. Entonces yo creo que de cara a unos años pues va a haber mucha aplicabilidad con el tema de inteligencia artificial, pero ya por una mejoría en cuanto a diagnóstico precoz, a terapia, a optimización de recursos, porque se van a optimizar recursos haciendo un buen uso de la inteligencia artificial,
y en cuanto a la mejora del paciente, porque al fin y al cabo todo lo que estamos estudiando en investigación es por y para un mejor diagnóstico, un diagnóstico temprano y si es posible, ¿no? Anticiparnos a que aparezcan las enfermedades. Entonces yo creo que pues de aquí a no sé cuántos años seremos capaces de complementar nuestra actividad, ¿no? Que creo que va a ser asistencial, ¿no? O sea, no va a desaparecer la figura del psiquiatra, eso no va a desaparecer, vamos, pero se va a ver muy complementada por el tema de pues eso, de la inteligencia artificial, pues en diferentes enfoques, ¿no? Ya sea con realidad virtual o sea con otro tipo de abordaje, porque hay una infinidad de... Yo también soy optimista. Pues un placer, Luz, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Gonzalo, gracias. Código Médico. En el próximo capítulo hablaremos del autocuidado del médico con el doctor Carlos Tenalmor Aparicio. Un podcast de Mutual Médica, la mutualidad de los médicos.